Hey, mi gente, ¿cómo está todo? ¿Cómo vamos? Por aquí de nuevo con más de lo mejor. Me refiero a las matemáticas, ¿verdad? Con una preguntita sobre lo siguiente. ¿Qué tienen en común? Por aquí te voy a dejar un par de imágenes para que vayas pensando. ¿Qué tienen en común las pirámides, las puertas, las ventanas y puertas corredizas que tenemos en casa, el rotar de las puertas de nuestra habitación, el baño, la casa, las figuras geométricas, las agujas del reloj, dibujos, la forma circular de las ruedas de una carroza, así como cada una de las aspas que la sostiene, un trípode, una silla, las lámparas de los parqueos o en la calle, el corte de un sándwich al momento de desayunar. Efectivamente, sé que en tu mente lo primero que aparece es el nombre de ángulos. Todas estas figuras lo que tienen en común es que todas tienen ángulos. En esta ocasión vamos a estar trabajando este tema, los ángulos y sus clasificaciones, y lo vamos a hacer en el sistema sexagesimal, no sin antes recordarte que las matemáticas no son perjudiciales para la salud, frase que me identifica, José Rafael Hernández. Quisiera preguntarte, ¿ya te suscribiste? Sé que tu respuesta es la que espero. Sigamos. Vamos a iniciar dando una definición manejable de lo que son los ángulos. Dice que un ángulo es el espacio o parte del plano limitado por dos rayos o semirrectas que se cortan en un punto en común llamado vértice. Si te das cuenta, en este concepto aparecen algunos de los conceptos, de los términos primitivos o conceptos básicos que ya mencionamos en nuestro video distancia entre dos puntos. Y es bueno siempre tener fresco dichos conceptos. Por ejemplo, dice que es un espacio limitado por dos rayos o semirrecta. Observa. Aquí tenemos dos rayos o semirrecta. Recordemos que un rayo o semirrecta es la porción de la línea recta que tiene un punto de origen más no tiene un punto de llegada. Siempre es prudente rotularlo, ¿verdad? Vamos a ponerle nombre a aquello con lo que estamos trabajando, eso se llama rotular, ya que siempre hacemos uso del proverbio chino que dice que una imagen nos enseña más que 1000 palabras, casi siempre. Entonces nos hacemos ayudar de esto. Fíjense bien, tenemos dos rayos. Podemos percibir que en ambos rayos hay una de la letra que se repite. En este caso es la letra B, que corresponde al punto de origen de ambos rayos. Si yo trasladara uno de los dos rayos, dígase, el rayo BA, lo trasladara hacia el origen de BC o viceversa, obtendríamos lo siguiente: el rayo BA y luego el rayo BC, haciendo que el punto en común coincida. ¿Estamos claros? Ese punto en común lo llamaremos vértice. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahora bien, el espacio que se generó en la unión de estos dos rayos o semirrectas es a lo que llamamos ángulo. ¿De acuerdo? Si juntamos todos los dedos de nuestra mano y luego vamos separando
uno por uno, nos vamos a dar cuenta que entre un dedo y el otro se genera un espacio. Ese espacio generado es a lo que llamamos ángulo. Cuando caminamos, cuando doblamos el brazo, el espacio que que se obtiene entre el antebrazo y el hombro genera un espacio que es al que llamamos ángulo. Vamos a usar términos matemáticos para nombrar este espacio. Podríamos utilizar letras del alfabeto griego como lo es alfa, teta, infinito, psi, beta, lambda, entre otros. Todo ángulo tiene un lado inicial. En este caso tenemos el lado inicial será el rayo o semirrecta que va desde B hasta A. También tiene un lado terminal, ese es el lado inicial. También tiene un lado final o lado terminal del ángulo, que sería el segundo rayo o semirrecta, es decir, de B hasta C. A ese le vamos a llamar lado terminal. Y ya habíamos nombrado el punto que ambos rayos tenían en común, que era el punto B, le llamamos vértice. Ahora, antes de pasar a al siguiente punto, es bueno aclarar que existen diferentes sistemas de medida de ángulo. Los más comunes son estos cuatro. Sistema de medida de ángulos: centesimal, circular, el sistema Mills y el sistema sexagesimal. Te voy a invitar a que definas y busques ejemplos del centesimal, el circular y el Mills, ya que en esta oportunidad nos vamos a centrar en el trabajo del sistema de medida sexagesimal, como mencionamos anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Qué es el sistema de medida sexagesimal? Bueno, dice que es un sistema de medida que divide una circunferencia en 360 partes iguales, llamada grados sexagesimales. Cada grado sexagesimal es igual a 60 minutos, y cada minuto sexagesimal es igual a 60 segundos. Esos son datos que resultan importantes manejarlos, porque más adelante en un próximo video vamos a utilizar esta información. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasaremos a la clasificación de los ángulos, siempre recordando que nos estamos enfocando en el sistema sexagesimal. Los ángulos se clasifican de dos formas en el sistema sexagesimal: atendiendo a su giro y atendiendo a sus medidas. Atendiendo a su giro, los ángulos pueden ser de dos formas: positivos y negativos. Positivos, cuando su giro a partir del lado inicial es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, todos sabemos que las agujas del reloj giran hacia la derecha, ¿verdad? Pero imagínate que las agujas empezaran a girar hacia la izquierda. El ángulo que generan las agujas los llamamos ángulos positivos. Pero si las agujas giran en el mismo sentido si el ángulo gira en el mismo sentido de las agujas del reloj, entonces diríamos que este ángulo es negativo. Fíjate que en cada concepto, cada punto que razonamos y definimos, agregamos una imagen. Estas imágenes son las que nos ilustran y son las que por lo regular
mantenemos en nuestro disco duro, en nuestra memoria, ¿verdad? Es bueno tomar en cuenta eso. La otra forma decía que se clasifican atendiendo a su giro y atendiendo a sus medidas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los ángulos en el sistema sexagesimal atendiendo a sus medidas. Empecemos. El primero es ángulo nulo, que es el que mide exactamente 0 grados. Es decir, en el ángulo nulo no hay espacio entre una semirrecta y la otra, o entre un rayo y el otro. Si juntaras tus dos dedos, si juntaras dos de tus dedos, te vas a dar cuenta que no hay espacio entre ellos. Entonces, el ángulo que generan los dos dedos es un ángulo nulo. ¿De acuerdo? Verá aquí, tenemos un rayo y el segundo rayo de color rojo coincide en el origen y no hay espacio entre ellos. Por eso ese ángulo es nulo. Seguimos con el ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Es decir, se encuentra en un intervalo desde 1 o mayor que 0 y menor que 90 grados. ¿Vamos bien? Aquí te dejo el ejemplo. Fíjate bien. Ahora podemos ver que existe un pequeño espacio entre el lado inicial y el lado terminal. Este ángulo mide menos de 90 grados y por eso lo llamamos ángulo agudo. Más adelante vamos a estar trabajando para aprender a usar el instrumento que nos permite medir los ángulos sin problema y poder establecer su medida exacta. Este instrumento se llama transportador. Bien, ahora hablemos del ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Entre tu dedo índice y tu dedo pulgar, si los pones en forma de L, vas a ver que se forma un ángulo recto. ¿De acuerdo? Fíjate bien, se vería más o menos así. El lado inicial, el lado terminal. Bien. Aquí tenemos 90 grados. Donde podemos verificar ángulos de 90 grados sería bueno visualizar nuestro hogar. Las esquinas de las puertas, de las ventanas, del gavetero, de la televisión, tienen ángulos de 90 grados. Seguimos con el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Es decir, ya sabemos que cuando el lado inicial y el lado terminal son perpendiculares, fíjate bien aquí, los ángulos de 90 grados tienen una característica especial. Ambos lados forman rectas perpendiculares, es decir, 90 grados. Si el lado terminal es mayor de 90 grados, pero menor de 180, entonces este ángulo es llamado obtuso, que es el que mide más de 90 grados y menos de 180. El ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados o bien el doble de un ángulo recto. Es decir, fíjate en esto. Si trazáramos una línea perpendicular aquí, se nos formarían dos ángulos rectos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿verdad? 90 y 90, 180 grados.
Un ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados o el doble de un ángulo recto. Seguimos con cóncavo. Los ángulos cóncavos son aquellos que miden más de 180 grados y menos de 360. Es decir, esto ahora sé que te parece más familiar. Podrías decir que son las coordenadas de un plano cartesiano, ¿verdad? Y si trazamos un rayo acá, vamos a ver que la medida desde el origen, desde el lado inicial, pasa de 180 grados, pero es menor de 360 grados. Entonces, a los ángulos que son mayores de 180 grados y menor de 360 grados le llamamos ángulos cóncavos. Y por último, los ángulos completos o de una vuelta, que son aquellos que miden exactamente 360 grados. De esta manera, vemos que el lado inicial resultó ser el mismo lado terminal. Pero también podríamos decir que un ángulo de 360 grados es 4 veces un ángulo recto o 2 veces un ángulo llano. Perfecto. Entonces, estas informaciones, estas clasificaciones más adelante las vamos a estar desarrollando y vamos a estar conociendo otra clase de ángulos en la cual toda esta información nos va a servir. Perfecto, deben estar pendientes a la serie de videos con respecto a los ángulos que vamos a estar subiendo. Espero que sigan apoyando nuestro canal. Suscríbanse, dejen los comentarios, hagan sus preguntas, recomienden el canal y no se olviden que tenemos algunos canales de apoyo que son espectaculares. ¿De acuerdo? El mejor equipo del mundo, el profesor Roberto La Antigua, el profesor Inocencio Lebrón y el profesor Edison Tejeda. En la descripción de este video, como en los anteriores, vamos a dejar el enlace de cada uno de estos colaboradores para que si usted desea trabajar algún tema que a lo mejor no encuentre en nuestro canal, podría visitarlos a ver si ellos lo tienen. ¿De acuerdo? Vuelvo y digo, el azar no existe. Dios no juega los dados. Y cito Albert Einstein. Feliz resto del día. Cuento con su apoyo y nos vemos en el próximo video.